¿Te llevaban a las obras de pequeño o cómo fue tu acercamiento a la construcción? Pues sí, digo, mi entrada, te puedo decir que mi casa era una obra, o sea, mi casa siempre la estaba cambiando mi padre, o sea, y creo que así son muchos también los arquitectos, siempre están remodelando su casa, siempre quieren hacerle un piso más, Mm, cambiar algo, entonces yo dormía en todos los cuartos de la casa porque la casa siempre estaba en obra, entonces me tenía que mover, porque estaban ujú. remodelando mi cuarto y después movían a mi hermana a mi cuarto, entonces siempre estábamos como moviéndonos y de entrada pues creo que desde ahí, pero sí me llevaban de repente a los proyectos y sobre todo a la oficina. A la oficina nosotros tenemos una planta donde habilitamos estructura metálica. Ujú. Está en Ixtapaluca, en el Estado de México. Yo vivía por allá cuando era niño y tenemos, por ejemplo, 22 grúas, tenemos varios camiones, retroexcavador. Entonces me acuerdo mucho yo estar arrancando los Los equipos. camiones, arrancando las grúas y todo. Y sí, eso es desde pequeño es más bien lo que hacía, ir a la oficina y ver las cosas desde ahí. ¿Y cómo fue tu experiencia en la universidad ya una vez que entraste? De alguna manera siento que ya ibas encaminado a algo, ¿no? Ya como que decías, pues esto me llama la atención, ¿no? Incluso me atrevería a decir que ya posiblemente ya sabías más o menos como a qué área de la ingeniería te interesaba más. Sí, o sea, obviamente todas las materias optativas que yo pude elegir las encaminaba a temas financieros y a temas de administración de proyectos. Ujú. Honestamente, te diría que yo siempre tuve un conflicto con los maestros, o sea, en el sentido, sobre todo en la universidad, porque si eran un mal maestro, no me daban ganas de esforzarme lo más mínimo por sacar unas calificaciones. Entonces fui un alumno de 7, de 8, porque porque los maestros eran de 7 y de 8, ¿me explico? O sea, y hubo maestros que eran grandes maestros y con los que verdaderamente me esforzaba, ¿no? Porque enseñaban tan bien que yo quería también, o sea, vaya, regresarles lo que ellos ofrecían en la clase, ¿no? Ujú. Entonces fui un alumno bastante promedio, te podría decir, pero sí, creo que aprendí bastante, encaminé la carrera, te digo, a temas financieros y administración de proyectos, y pues un par de semestres antes de terminar, pues empecé a trabajar, creo que es importante, eh, en proyectos, o sea, estábamos haciendo en ese momento, bueno, mi tío estaba haciendo en ese momento el Palacio de Hierro de Molino 222, toda Ujú. la estructura lo hizo él. Entonces yo estuve ahí 2 semestres trabajando con él en obra, haciendo pues básicamente generadores, Sí, conciliando cantidades, ese tipo de cantidades, cosas. sí. Y entonces eso hacerlo desde la carrera creo que me fue muy funcional. Y bueno, así como intentando compartir, creo que por ahí eso es muy, muy valioso. Creo que de repente en la carrera, sobre todo al principio, te encuentras con temas muy técnicos. En caso de la universidad que yo estudié en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y eran temas mucho, las materias más difíciles eran estructuras en cuanto a mecánica de materiales, Ujú. laboratorios de materiales, y son temas que funcionan y te sirven para pensar, para tener un cierto raciocinio, pero en el tema práctico pues no te sirven en realidad para nada, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí, empezar a ver lo que en realidad es la construcción, me parece que es muy valioso para un estudiante. ¿Y cómo fue tu acercamiento al mundo laboral ya una vez que pues ya se te acercaba el momento de tomar la decisión, ¿no? Incluso ya ibas en los últimos semestres o ya empezaste a trabajar mucho antes. No, te digo que 2 semestres antes de terminar, o sea, la carrera mía era de 8 semestres, yo hice 9. Mm. El último semestre tenía 2 materias, pero desde el octavo yo empecé, te digo, a ir a la obra. Entonces yo empecé a hacer generadores, conciliaba cantidades, etcétera, etcétera. Y una vez que salgo y que empiezo a trabajar con mi padre, Mm. yo siempre he trabajado con él, eh, pues sí fue un choque, la verdad. Yo tenía muchas ansias de terminar la carrera, Mm. muchas ansias, y cuando terminas y te das cuenta que no sabes nada, que no eres la persona más chingona del planeta, pues sí te das un tope en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso de decir, oye, pues yo soy el hijo del dueño de la empresa y no tengo la capacidad de tomar ciertas decisiones, para mí era inclusive aún más complicado, ¿no?
Eh, pero en su momento me llegaron ciertas oportunidades importantes dentro de la empresa, pude yo llevar proyectos y creo que eso me libera un poco como esa ansiedad. Pero los primeros meses en los que pues sí estás haciendo cosas en la obra, pero no tienes como esa, o ves que hay cosas que están mal, y yo creo que sucede con muchas empresas, ¿no? Los residentes, los auxiliares, inclusive los superintendentes, saben que están haciendo alguna cosa mal en la obra o que están sucediendo las cosas mal, pero hay una cierta mentalidad, no sé si en todos lados, pero mucho en la industria de la construcción, de que es como una jerarquía que no puede subir, ¿no? Y entonces el no tener esa cultura de poder intentar verdaderamente solucionar los problemas, me parece que es algo que tenemos que cambiar mucho en la construcción y Sí, mucho con esto que es estamos mucho. haciendo ahorita, ¿no? El compartir, el platicar tus experiencias o las experiencias de otras personas, pues para que a los chavos cuando salgan, pues no les suceda lo mismo, ¿no? Y a los nuevos empresarios, pues que también tengan una mentalidad mucho más abierta de, pues de manejar las empresas como a lo mejor lo manejan otras industrias, ¿no? Por ahí creo que fue mi primera experiencia, pues sí, sí fueron ciertos choques.